Bueno, como ustedes han visto en el título de nuestro tema de este momento, hemos decidido poner el nombre precisamente de Descubriendo a Jesús. Este nombre se decidió con el objetivo de que las personas que identifican más al Maestro con el nombre que fue conocido popularmente en el mundo por ya muchos siglos, tengan la facilidad de acercarse a estos temas y sea mucho más fácil comunicarnos con todo el mundo, aún sabiendo que el nombre del Maestro dista mucho de la palabra Jesús. Sin embargo, esto lo veremos en otras clases, en otros momentos. Por tanto, es muy importante que entendamos, por un lado, aquellos que ya tienen tiempo estudiando pensamiento hebreo de las palabras del Ribi, que utilizamos este nombre para podernos comunicar con el mundo y para que esta información pueda llegar a más personas. Así que ese es el objetivo. Y bueno, en esta serie de temas que vamos a estar compartiendo con ustedes, que formarán parte de nuestro programa de estudios, de nuestro temario de curso de lo que nosotros llamamos Kirup, estamos buscando una gran cantidad de fracciones de información que nos permitan reconstruir la forma en la que nuestro Santo Maestro se mostró al mundo hace más de 2000 años, y que la gente, que las personas que no tienen acceso a documentos en lengua hebrea o a escritura o lenguaje y la cultura hebrea, bueno, tengan la mayor facilidad de adquirir información acerca del contexto histórico del Maestro y poder entonces tener las condiciones para reconstruir no solamente la identidad verdadera del Maestro, sino también su contexto, con quién habló él, qué palabras usaba, qué implicaciones tienen en el pensamiento hebreo, los lugares que él acostumbraba a visitar, qué implicaciones tienen en el mundo hebreo, etcétera. Todas estas cosas las vamos a estar mirando a lo largo de esta serie de temas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y bueno, reconocer al Maestro. Como las mismas palabras lo dicen, la idea de estos temas es que podamos tener la capacidad, por la misericordia del Santo bendito es, de identificar a nuestro Ribi, a nuestro Maestro, al Redentor de Israel y del mundo, al personaje que fue un pilar para que inclusive el Dios de Israel fuese conocido en el mundo. Reconocer al Maestro requiere que nosotros tengamos la intención de buscar dentro de la intimidad de esa cultura en la cual nuestro Maestro vivió, nació e inclusive murió y resucitó, podamos tener la posibilidad de acercarnos al Santo bendito es, para que por medio de sus bondades se nos ha revelado quién era este Maestro que nosotros llamamos Yeshua y que es conocido como Jesús. Para esto vamos a echar mano de la información que se tiene cerca, entre ella aspectos históricos, temas de arqueología. Vamos a echar mano también de documentos que contienen la tradición judía, que nos van a ir mostrando y van a ir delante de tus ojos definiendo en un sentido la figura del Maestro, para que tú puedas entender realmente quién era él. ¿Fue realmente el creador de una nueva religión? ¿Fue realmente Jesús un hombre que se opuso a la ley de Moisés? ¿Fue realmente Jesús un personaje que contravino a todos los judíos y el movimiento religioso judío de su época? ¿Fue realmente Jesús el que diseñó y creó
toda una forma de redención, o quizá el cuento no es como nos lo contaron. Y eso precisamente, amigos, es lo que estaremos viendo en esta serie de temas. Así que, Baruch Haba, bienvenido, y vamos a dar inicio a esta charla con la bendición del cielo. Reconocer al Maestro detrás de siglos y siglos de distorsión de sus enseñanzas, de sus palabras, de distorsión de su propia persona, es uno de los retos de nuestra generación. Hoy estamos aquí para que podamos descubrir verdaderamente quién era ese maestro. Sus enseñanzas, su legado ha sido en diferentes momentos, por diferentes causas, por diferentes motivos, ha sido secuestrado por medio de una interpretación equivocada. Sus dichos, sus palabras han sido tomadas para mostrar y enseñar cosas que él no dijo, ni que era la intención original cuando él pronunció esas palabras. Por mucho tiempo nuestros amigos cristianos han sido presa de la herencia corrupta de la forma en la que las palabras del Ribi han sido preservadas y promovidas. Teologías, doctrinas que se han establecido por tanto tiempo que las personas no dudan en esas enseñanzas, en esos pensamientos, en esas doctrinas, en poner en el centro inclusive del universo o en el centro del mundo al mismo Mesías, en poner y anteponer doctrinas, teologías y enseñanzas a la realidad de las mismas escrituras sagradas. Pero ¿cómo podemos hoy demostrar que esto realmente sucedió? Que hay corrupción, en muchos casos involuntario, y en muchos casos con una corrupción de sus palabras a la hora de transmitirlas, a la hora de promoverlas, a la hora de enseñarlas, que ha sido de forma voluntaria, con toda la intención. ¿Qué elementos tenemos para poder dar a conocer la identidad verdadera del maestro? No es muy fácil esto, sin embargo tenemos hoy en día, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, las herramientas que nos permiten tener esa oportunidad de encontrarnos nuevamente con el Maestro. Como hemos visto y somos testigos, un número creciente de discípulos y seguidores de nuestro Maestro, el Ribi, el Santo Maestro conocido como Jesús, están teniendo la oportunidad de reconocer a este Mesías judío, a su Maestro y a su Goel, a su Redentor. Y cada día más información se nos permite adquirir, que nos permite ir confirmando la verdad que tenemos delante de nosotros. Yeshua, el judío, que vivió como judío, que habló las palabras sagradas de la ley judía, la ley de Moisés, o como es conocida, la ley mosaica, no solamente hablaba de esas palabras, sino fue observante de esta ley en un nivel tan ortodoxo que inclusive superaba la ortodoxia de los mismos fariseos, muchos grupos fariseos de su época. Y aún, como miraremos a lo largo de esta serie de clases, guardando las tradiciones de los antepasados, de los sabios, de aquellos que le antecedieron, así como también manteniendo vivos los dichos de los grandes sabios por medio de sus enseñanzas y parábolas. Y así como muchos cristianos están encontrándose con su maestro judío, así también muchos judíos están siendo impactados por las enseñanzas rabínicas de Yeshua, quien como judío observante aún se presenta como uno de los rabinos, como decíamos, más ortodoxos y observantes. Como sabemos, hay muchas maneras de ir mostrando la identidad judía de Jesús y de sus palabras, así como la naturaleza judía de los evangelios, los Maserot. Y vamos a ir, con esta serie de clases, vamos a ir desenmarañando y descubriendo estas evidencias para que no quede duda de la identidad judía y, por ende, las implicaciones teológicas, las implicaciones religiosas se hagan presentes. El día de hoy
he elegido uno de los muchos pasajes que debe de ser clarificados para traer luz no solo a la realidad de este contenido, sino al verdadero objetivo de dichas palabras y enseñanzas de nuestro Maestro. Por eso debemos recordar uno de los argumentos que se mantiene latente en la enseñanza y la doctrina cristiana, en los círculos y en la teología cristiana. Debemos de recordar que en algún momento la misma iglesia cristiana se puso como superior al judaísmo, se puso como superior a la religión judía y pretendió establecer su supremacía religiosa basados en la interpretación de los dichos del Maestro, que aparentemente a la luz del mundo cristiano evidencian esa superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Por lo tanto, miraremos dos cosas interesantes que han sucedido a lo largo de los siglos, desde el siglo II hasta llegar a nuestros días, estas ideas que se fueron estableciendo y formando y causando la existencia del cristianismo, fueron generadas por la separación de los gentiles de la matriz judía, de las enseñanzas judías, inclusive de la Torá misma, estableciendo, por lo tanto, la búsqueda de que este nuevo movimiento religioso que después formaría una religión, el catolicismo, estuviese por mucho en una posición superior a la del judaísmo, que es ciertamente el origen del cristianismo. Así que en esta primera sección miramos que en el pensamiento cristiano, en mucho de la teología que se ha venido formando a lo largo de los siglos, se ha mantenido la idea de la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. O sea, cuando los creyentes de origen gentil se hicieron de la batuta del movimiento netzarita fuera de Israel, nació un movimiento que fue tomando fuerza. Se ha enseñado en muchos espacios y hemos dicho que la sección conocida como los evangelios es una cantidad de dichos y palabras que han sido preservadas en los cuales el maestro interactuaba con el mundo judío, y que en muy pocas ocasiones el maestro interactuó con gentiles. Unas cuantas veces el maestro interactuó con gentiles. No fue sino hasta el momento en el cual el Shaliach Kefa es enviado para que un gentil muy importante conozca del mensaje de redención y del Dios de Israel, que se da ahora la oportunidad, la apertura de un acercamiento mucho más fácil de los creyentes de origen gentil a la fe, a conocer a Mashiach y por supuesto a sus enseñanzas y todo lo que tendría que ver con el acercamiento a la Torá, por supuesto. Posteriormente, Rab Shaul, el gran rabino, maestro, sabio y erudito de las escrituras, sería encomendado por Hashem, y por medio de Mashiach se le daría la orden de ir a las naciones para traer al conocimiento del Dios verdadero, a la unicidad, al único Dios verdadero, a todas esas naciones. De ahí surgen los escritos de Pablo, las cartas, documentos en los cuales miramos la forma en la que Pablo procuraba enseñar estas verdades a las diferentes naciones, lugares a los cuales él buscaba llegar en el mundo conocido. Vemos una cantidad de estrategias extraordinarias, como por ejemplo cuando Rab Shaul llega a un lugar totalmente con un pensamiento helenista, en el cual se encontraba una estatua que decía para el Dios no conocido,
Y aprovechando esa oportunidad, Rab Shaul habló en aquel lugar y aquella generación del Dios que ellos no conocían, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Resultado de ese trabajo, de ese impacto impresionante, acompañado por señales y prodigios extraordinarios de parte del cielo, muchos grupos de gentiles fueron creciendo en el mundo en el cual Rab Shaul estuvo presente. Y esos diferentes grupos tenían diferentes condiciones. Algunos tenían la posibilidad de acceder a las sinagogas y seguir aprendiendo del judaísmo. Otros tuvieron que formar grupos de estudio en base a las enseñanzas y las palabras de Yeshua que se transmitían oralmente, y también de las cartas de Pablo, y también tomando en cuenta la Torá. Por lo tanto, vemos diferentes condiciones en las diferentes comunidades de los días de Pablo. Algunas eran comunidades que estaban compuestas por judíos y por creyentes de origen gentil. O en otros casos había comunidades que eran formadas exclusivamente por creyentes de origen gentil y que eran encargadas a algunos creyentes de origen gentil. Al paso del tiempo y al fallecer y partir de este mundo al Gan Edén, los grandes maestros y discípulos de nuestro Rebbe HaKadosh, entre ellos Rab Shaul, comenzó a haber un divorcio entre la creencia de Yeshua como el Mesías y el judaísmo, causada por la falta de maestros judíos en las comunidades emergentes gentiles. Resultado de eso, con muy buena intención, pero equivocadamente, se tomó las cartas, los dichos, las enseñanzas de Yeshua, las cartas de Rab Shaul, y se comenzaron a interpretar en base a la filosofía, en base a costumbres y pensamientos que estaban fuera del judaísmo, que no era otra cosa más que paganismo, lo que fue separando cada vez más la realidad de un Mesías judío y fue creando a un Mesías, Cristo, que está más ubicado con la idolatría que con la misma Torah. Esto fue un proceso. Hubo aportes de diferentes personajes que causaron esta separación, y al mismo tiempo hubo algunos que mantuvieron los principios más fundamentales de la fe lo mejor posible, hasta donde ellos pudieron. Sin embargo, la historia nos narra que esto poco a poco fue disminuyendo hasta que lo que se convirtió en un movimiento judío para los no judíos se convirtió en un movimiento gentil para los gentiles, y que se pretendía o se pretende y se jacta de ser superior a la raíz que le dio origen, el pueblo de Israel, la nación judía, la Torá y el propio judaísmo. Por lo tanto, esto fue un proceso. Cuando miramos el emperador Constantino, ya muchas de estas formas separadas de enseñanza ya habían empezado a dar cantidad de frutos extraños. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso de separación, de divorcio del pueblo judío, que llevó un tiempo y que al día de hoy muchas personas que nacieron
con la costumbre cristiana, no pueden concebir algo distinto a aquello que siempre han visto y que aparentemente, la historia desde sus orígenes le da la razón al cristianismo de ser y de existir. Por lo tanto, los creyentes de origen gentil se divorciaron del santo pueblo y de su influencia para presentar una nueva visión de la fe. Ahora, con la influencia de la filosofía y de las diferentes creencias de las naciones que eventualmente fueron generando los principios y doctrinas que han dado forma hoy día al cristianismo. El pecado original, la Trinidad, la divinidad de Jesús, una gran cantidad de enseñanzas que fueron formándose no en el siglo I o antes de Yeshua, no en las palabras de Yeshua o de Jesús, ni en sus discípulos, sino que se desarrollaron mucho tiempo después, al paso del tiempo. Una de las creencias que se desarrolló basadas en la interpretación divorciada del judaísmo de Yeshua fue que Jesús expresó abiertamente que sus dichos, sus palabras, eran superiores a la ley de Moisés. Y por tanto, esta idea fue tomada por el cristianismo, fue utilizada como un sello para mostrar que aunque Jesús fue un personaje que observó la Torá, al final del día él fue superior a la Torá y los que vienen de Jesús son superiores por tanto al judaísmo, estableciendo esa superioridad supuesta en base a las enseñanzas que Jesús dio en su momento. Otro de los aspectos de este fenómeno de separación que se dio entre el movimiento gentil que creía en Jesús, Yeshua, y el judaísmo fue el establecer el Nuevo Testamento como superior a la ley de Moisés y a los profetas en muchos aspectos. Debemos decir, mis amados, que el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, fueron transmitidos de forma oral y fue hasta un momento de la historia en la cual los discípulos, tal vez de una segunda o tercera generación después de nuestro maestro, deciden escribir las palabras del Ribi. Por lo tanto, esas palabras y esas enseñanzas se mantenían en la mente y en la tradición oral de los discípulos de Yeshua, pero no habían sido escritas. Yeshua no escribió nada, sus discípulos no escribieron nada, y es muy importante que si digamos que aunque se dice el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, o de Lucas, o de Marcos, en el caso de Mateo, él no escribió nada de eso, sino fue según esa costumbre o esa tradición oral que él recibió, pues siendo testigo, transmitió a sus discípulos y estos posteriormente lo escribieron. Surge el canon del Nuevo Testamento, basado en muchos textos de los dichos del maestro que casi en su mayoría fueron preservados en lengua griega, precisamente porque fueron para una audiencia gentil esta preservación de estos documentos. Y con esto también surge la idea en el cristianismo de que el Nuevo Testamento es superior a la ley de Moisés, a la misma Torá y a los profetas inclusive, tomando como simple guía histórica la Torá y los dichos de los profetas, y no entendiendo que los dichos del maestro, las cartas de Pablo y los documentos que tenemos en el Nuevo Testamento carecen de toda validez, carecen de todo valor,
si no están fundamentados en la base de la Torá y de los dichos de los profetas. Como lo diría el maestro, de mí habló Moisés, hablaron Moisés y los profetas. Por tanto, cuando se da esta transición de separación, de divorcio entre los creyentes de origen gentil que reconocieron a Jesús como Redentor y como el Mesías, del judaísmo, también se da la oportunidad de establecer un documento que sería por mucho superior, en su opinión, a la ley de Moisés y a los profetas. Por lo tanto, bajo estas dos ideas, podemos decir que el cristiano hoy en día claramente entiende que Jesús estableció una nueva religión por mucho superior a lo que fue el judaísmo y que entregó un documento con sus dichos por mucho superior a lo que fue la Torá y los profetas. En casi la mayoría de los creyentes cristianos se tiene claro esto, poniendo como centro de la fe al Cristo, poniendo como centro de estudio el Nuevo Testamento, sin siquiera entender la importancia de que el judaísmo sea la fuente del cristianismo y que el mismo Moisés y sus dichos, sus palabras y lo que él escribió es la base de lo que Yeshua vivió, enseñó, prometió y promulgó. Por lo tanto, bajo ese orden de ideas, vamos a ver un texto que es precisamente del que vengo hablando, con el cual vamos a mirar uno de los muchos puntos en los cuales la interpretación de los dichos del Ribi se separó de una realidad. Vamos a mirar. Voy a poner aquí en su pantalla este texto. Espero que se vea y no esté muy pequeña la letra. Dice el texto, estamos leyendo Mateo 5:21 al 26, y dice así: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. La pregunta es, ¿dónde surgió esta ordenanza? ¿Dónde está plasmada esta ordenanza? Esta ordenanza está plasmada en la Torá. La Torá, o la instrucción de Dios, tiene como uno de sus mandamientos el no derramar la sangre inocente, no matar. Por lo tanto, cuando se hace la lectura de este verso 21, aparentemente Jesús está haciendo una comparación. Habías oído que antes, a los antepasados, a Moisés y a ellos, se les dijo, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Hasta ahí parece que se está hablando de el Tanaj, o como los cristianos lo llaman, el Antiguo Testamento. Y entonces las palabras del Ribi dice, pero yo os digo, que todo aquel que se enoja con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que le diga idiota será reo del infierno de fuego. Y como algunos otros textos, donde nuestro maestro expresa esta aparente opinión más elevada
sobre la Torá es una de las pruebas que el cristianismo utiliza para poder tratar de demostrar que los dichos de Jesús, la enseñanza de Jesús, la ética de Jesús es por mucho superior a la ley de Moisés. Y eso, como ya vimos con lo que hemos explicado previamente ha generado pues ese sentimiento de superioridad, esa creencia de que la Torá ya fue, entre otras cosas dentro de la teología cristiana, y que ahora es el Nuevo Testamento, que la ley dejó de estar y ahora estamos en el tiempo de la gracia, así como también esa supuesta superioridad del cristianismo, porque el cristianismo se establece como con valores éticos superiores a los del judaísmo. Y dice el maestro, pero yo os digo, en otras palabras, eso dice la Torá, pero yo os digo que todo aquel que se enoja con su hermano será culpable de la corte celestial. De este pasaje, de los dichos del Ribi, como hemos establecido, el cristianismo ha promovido que Jesús echa por tierra la autoridad de la ley de Moisés. Cuando dice, habéis oído que fue dicho, mas yo os digo, pareciera que Jesús está poniéndose con sus palabras como superior a la misma Torá. Si además de esto el cristiano promedio lee estas palabras bajo el influjo de todas esas doctrinas y enseñanzas, como entre ellas la divinidad de Jesús, es fácil caer en el error de que la misma divinidad que estableció la ley tiene derecho a anular su propia ley, poniendo otra en su lugar. Por supuesto, esto es una locura. Sin embargo, aunque no se dice, se entiende esto en la mayoría de los círculos cristianos. Y eso fue la base para establecer esta nueva religión. Ahora bien, el tema de la divinidad de Jesús no nos ocupa hoy. Por supuesto, a todos los que quieran conocer de este tema, tenemos todo un apartado en el cual hablamos acerca de esto. Y los invitamos a que se acerquen, nos escriban un WhatsApp si tú eres la primera vez que escuchas este tema y te des el tiempo de revisar críticamente qué es lo que tú estás creyendo y nos dé la oportunidad de compartirte esta información extraordinaria de quién es el Mesías. Así que si tú te animas, déjanos un WhatsApp o contáctanos en Facebook o déjanos un comentario aquí en YouTube. Por lo tanto, ahora no es el tema que nos ocupa el asunto de la divinidad de Jesús. Lo haremos y lo estudiaremos en otra ocasión. Pero lo que sí es importante resaltar es que este texto aparentemente pone las palabras de Jesús por mucho superiores a la de la Torá. Y esa es la lectura típica que se tiene. Déjenme decirles que no hay nada más alejado que eso de la realidad. Y vamos a estudiar este texto de forma cuidadosa. La primera contradicción que encontramos a esa postura al respecto de que los dichos de Jesús son por mucho superiores a la Torá, lo encontramos solo unos versos arriba, en Mateo 5:17. Cuando él dice, no penséis que he venido a abrogar, a anular, a declarar eliminada la ley y los profetas. Por lo tanto, eso ya no concuerda, porque ¿cómo es que Jesús viene a establecer sus palabras por mucho superiores a la ley de Moisés, diciendo, yo os digo, esto es lo que ahora se debe de hacer, cuando él mismo dice en unos versos antes, yo no he venido a quitar la ley de Moisés, sino a que sea cumplida correctamente? Esto es lo primero que nos encontramos en la simple lectura de los pasajes que estamos leyendo.
Es la primera cosa que debe de saltar a la mirada del estudiante, del lector, de aquel que quiere conocer la realidad de las palabras. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué aparentemente Jesús quiere establecer sus palabras superiores a la de la Torá? Habéis oído que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Acaso Yeshua se puso como superior con sus palabras a la ley de Moisés? Resulta, mis amados, que para poder comprender un poco más el panorama de las palabras de Yeshua, tenemos también que echar mano de las costumbres y tradiciones del judaísmo de la época del Segundo Templo, los días de Yeshua y posteriores. Esa información que ha sido registrada por el pueblo judío en varios documentos, entre ellos el Talmud, entre ellos dentro del Talmud la Mishnah, por supuesto documentos específicos como el Pirkei Avot, del Tratado de los Padres, donde nos muestra varias cosas interesantes. Primero, que los dichos de Yeshua resulta ser que tienen un paralelo en la tradición judía. Quiere decir que Yeshua dijo algo y aparentemente otro rabino dijo algo muy similar. Esto es una cosa muy interesante, sobre todo para el mundo cristiano, que ha pensado que Yeshua o que Jesús ha sido el origen de muchas de las palabras que se registraron en el Nuevo Testamento, cuando muchas de sus palabras y enseñanzas tuvieron origen en la tradición oral del pueblo judío. O sea, eso nos lleva a que eventualmente, para poder entender, para poder delimitar a la persona de Jesús, el Mesías, realmente tenemos que conocer ese contexto histórico que hoy, gracias a la bendición del cielo, tenemos la oportunidad de acceder a estos documentos que nos muestran que hay muchos paralelos en los dichos de Jesús o de Yeshua y los dichos de los rabinos. Sumamente importante esto porque, por un lado, esto es una evidencia de que Jesús pensaba como judío, enseñaba cosas judías y que sus dichos no son dichos exclusivos de una nueva religión. Y segundo, que para poder entender esos dichos y esas palabras, tenemos también que acercarnos a esa cultura hebrea, a esa tradición judía. Vamos a ver otra diapositiva aquí y vamos a leer lo que está aquí escrito. Lo que ustedes ven en pantalla es algo que está documentado precisamente en el Talmud. El Talmud, vamos a decirlo así, es como una enciclopedia impresionante de discusiones entre los rabinos, diferentes opiniones acerca de cómo cumplir una mitzvah, historias, cuentos que ilustran una enseñanza, determinaciones de leyes que se deben de cumplir, cómo se deben de cumplir, etc. Es una enciclopedia extraordinariamente importante en el pueblo judío. Por supuesto, recuerda siempre que el Talmud no se puede tomar como un documento de lectura simple, sino que tienes que venir acompañado de tu maestro de Torah. Entonces, no vayas a salir de esta clase corriendo con la intención de comprar el Talmud. No es necesario, y no solamente no es necesario, sino que debido a la complejidad de las palabras y de que hay necesidad inclusive de esclarecer ciertos dichos de los rabinos, si tú lo ves desde tu óptica, sin el acompañamiento de un maestro, bueno, va a suceder justamente lo que pasó con el Nuevo Testamento, que van a ser mal interpretadas muchas de esas palabras. Así que no corras a comprar un Talmud en la Judaica de la esquina.
hay mucho, dice, hay mucho más exigencia en las palabras de los rabinos que en la misma Torá. Cuando alguien dice, contraviniendo la palabra de la Torá, que no hay obligación de ponerse las filacterías, estos los tefilim shel rosh y tefilim shel yad, es absuelto. Pero si dice que las filacterías deben de tener 5 compartimentos, modificando la palabra de los rabinos, es culpable. Eso lo dice el Tratado Sanedrín 88b. O sea, vamos a explicarlo. Aquí lo que se está diciendo en esto no es que los rabinos vayan a poner o procuren poner sus palabras por encima de la Torá, sino lo que está diciendo es que hay veces que los maestros establecen exigencias a los discípulos que van mucho más allá de lo que la misma Torá establece, buscando que los discípulos exijan un nivel de perfección y un nivel de unión mucho con el Eterno, mucho más alta, mucho más grande, de Bekut, una unión más exigente que la misma Torá parece expresar. Entonces, por un lado, dice, hay mucha más exigencia en las palabras de los rabinos que en la misma Torá. No está diciendo tampoco que la Torá no se haya puesto por debajo de las palabras de los rabinos, sino que además lo que se intenta mostrar en este texto es que debido a la imposición de una mayor exigencia, los maestros, los rabinos, establecieron que se debe ser más cuidadoso en las leyes rabínicas que en las leyes de la Torá, porque estas leyes rabínicas que dependen de los mandamientos de la Torá son un medio por el cual se evita el pecado con más cuidado, Ahora en un momento lo voy a explicar con más detenimiento, lo vas a entender con mayor claridad esto que estamos diciendo. Pero hay que decir, y es importante, que esta era una costumbre, y es una costumbre de, número 1, de los rabinos, y número 2, de la escuela farisea, que era establecer ciertas normas que estaban alrededor de un mandamiento con el fin de que estas normas evitaran que tú cayeras en la posibilidad de incumplir un mandato, un mandamiento. Y estas normas precisamente eran establecidas por los maestros a sus discípulos. Por un lado, para elevarlos espiritualmente, y por otro lado, para exigirles mucho más en este camino de la fe. Según la tradición oral de nuestro pueblo, la exigencia de un maestro de la Torá puede ser superior a la exigencia de la Torá. Y estamos hablando de una costumbre que es inclusive anterior a Yeshua. Justamente fue lo que hizo nuestro maestro cuando dijo, habéis oído que fue dicho, mas yo os digo, no con la intención de contravenir la Torá, sino más bien para exigirle mayor responsabilidad a sus discípulos. Habéis oído que fue dicho, no matarás. Habéis oído que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, yo les impongo esta responsabilidad alrededor del mandamiento. ¿Cuál mandamiento? No matarás. Yo les impongo esta responsabilidad, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable de muerte, culpable ante la corte de justicia. Lo que evidencia que nuestro maestro justo no estaba hablando de un mandamiento diferente, sino estaba hablando de una forma más particular de aplicar el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? No matarás. ¿Cuál es la forma más particular de cumplir el mandamiento? No odies a tu hermano. Porque si odias a tu hermano, ese odio va a crecer. Le vas a decir cosas malas. Lo vas a ofender. Él te va a contestar. Te vas a enojar y eventualmente vas, lo alenu, a odiarlo en tu corazón hasta el punto de desear su muerte. Así que
no matarás es el mandamiento y la exigencia por mucho superior de la misma Torah que por costumbre establece un maestro de Torah fue: no estés enojado, no te enojes con tu prójimo. O como diría el Código Real, porque aquí para la clase estamos utilizando la versión común Reina Valera: oíste que fue dicho a nuestros padres, no asesinaréis, por lo que ha sido explicado que cualquiera que cometa asesinato automáticamente será traído al tribunal de juicio. Pero os digo que esto significa algo más profundo aún, que cualquiera que se llene de ira en contra de su hermano deberá ser traído de un tribunal a un tribunal de justicia. Entonces Yeshua no solamente estaba diciendo que su expresión, su exigencia está basada en el mandamiento, sino que además es una particularidad del mandamiento, lo que nos muestra que en ningún momento Jesús o Yeshua quiso por ninguna razón pretender demostrar a la audiencia que la Torá ya fue, pero ahora él dice así debe de ser. Es más bien este nivel de enseñanza judío que exige a sus discípulos una mayor demanda a la hora de cumplir el mandamiento. Extraordinario, ¿no? Sigamos pues. Vamos a ver otra diapositiva y esta se las muestro ahora a continuación. Esto que estamos leyendo ahora es precisamente un documento donde se han recolectado por la costumbre, la tradición oral de nuestro pueblo Israel, una gran cantidad de dichos de grandes sabios del pueblo de Israel. Entre ellos, desde la época de la Gran Asamblea y posteriores al Sanedrín y anteriores a Yeshua, e inclusive algunas cosas que fueron de la época hasta de Moisés. Y bueno, en este texto dice el Pirkei Avot, en el Perek, en el capítulo 1, en la Mishnah 1, dice lo siguiente: Moshe recibió la Torá del Sinaí y la transmitió a Yoshua, Yoshua a los ancianos y los ancianos a los profetas, y los profetas los transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Ellos enunciaron 3 principios: sean prudentes al juzgar, formen tantos discípulos como sea posible y hagan una vallada de protección a la Torá. Voy a repetir esta última parte. Ellos, los miembros de la gran asamblea que recibieron la tradición oral y la Torá escrita de Moisés por este proceso de transmisión, establecieron 3 principios. Primero, sean prudentes al juzgar, sean cuidadosos, sean jueces justos. Segundo, hagan tantos discípulos como sea posible. Entonces, muy interesante. Y número 3, hagan una valla de protección a la Torá. En esto dice: Ham Ameru Shelosha Devarim Habu Metonim Badiin Behamidot Talmidim Harebech Beasu Seyagli Torah. Sean prudentes al juzgar, formen tantos discípulos como sea posible y hagan una valla de protección a la Torah. 3 principios que establecieron las autoridades mucho tiempo antes de Yeshua, mucho tiempo antes de Jesús. Primero, juzgar con justicia y ser prudentes al juzgar. Segundo, hacer tantos discípulos como sea posible. Y tercero, poner un cerco de protección en la Torah. En los evangelios, tal vez te suene esa palabra: hacer tantos discípulos, hacer muchos discípulos. ¿Dónde lo has oído? Nada más y nada menos que en los dichos del maestro, justamente cuando le entrega y encomienda a sus discípulos, quienes lo vieron en esta resurrección, les encomienda precisamente en base
ciertamente a promover los principios que han recibido de la Torah y de sus enseñanzas a las nuevas generaciones, pero también de hacer discípulos en gran cantidad. Esta fue la encomienda que dijo el Ribi a sus discípulos. Y esto, mis amados, está basado previamente en el principio de que era necesario que un maestro formara discípulos, y un discípulo se convierte en un sentido en una copia de su maestro, una reproducción de sus palabras, de sus enseñanzas, de la forma en la cual él habla, de los principios que él promueve, y que además eso se transmite de generación en generación, hacer tantos discípulos como sea posible. La idea de todo esto es que desde Moisés hasta nuestros días recibimos la Torá, recibimos las enseñanzas de Moisés, las enseñanzas de los profetas, las enseñanzas de los grandes sabios, y han sido transmitidas y transmitidas y transmitidas, sumando a ella gran sabiduría de cada generación y causando que el conocimiento y entendimiento de la Torá se aumente. Y esto justamente fue lo que el maestro promovió, que haya una copia de su maestro en cada discípulo, hacer tantos discípulos como sea posible. Esto es algo interesante que vemos en esta Mishnah. La segunda cosa es que nos vamos a encontrar con la sección que dice: y hagan una valla de protección a la Torá, un vallado de protección a la Torá. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto de un vallado de protección a la Torá? Hagan un vallado de protección a la Torá. Esta declaración incluye lo que se conoce como takanot y geserot en el judaísmo. O sea, dos palabras, takanot y geserot. Estos son cercos de protección a la Torá y a la fe. ¿Qué significa esto? Estos cercos son establecidos por los maestros, por las autoridades, con el fin ya sea de prohibir con mayor exigencia algo para su generación, o inclusive permitir algo en su generación que depende de algún mandamiento. La idea de todo esto es que la Torá se haga relevante en esa generación. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con una frase que es utilizada por muchas personas sin saber su significado. Cuando el maestro dijo, dando autorización a sus discípulos, les doy autoridad para atar y desatar. Atar y desatar. Con esto, lo que él estaba dando era la ordenación, la autorización a sus discípulos para que ellos pudieran determinar qué estaba prohibido y qué estaba permitido. Qué estaba prohibido y qué estaba permitido. Esto es muy importante, porque esta autorización legal es lo que más adelante vamos a ver en Hechos capítulo 15, cuando ante el crecimiento de este movimiento gentil que viene al conocimiento de la Torá, hay un grado de celo de parte de los judíos observantes que quieren que más bien los gentiles se circunciden y ahora sí vengan a formar parte del pueblo de Israel como en su opinión se debe. Y entonces los discípulos del maestro, en base al haber recibido la autoridad para permitir o prohibir, dicen lo siguiente: yo os juzgo que no se inquiete a los gentiles a que se circunciden, sino más bien que se guarden de la contaminación de ídolos, de idolatría, de inmoralidad y de ahogado y de sangre. Dice ahí ese texto, es muy conciso. Lo que muestra que los discípulos del Ribi, recibiendo la autoridad del maestro, establecían qué estaba permitido y qué no estaba permitido en un momento específico para su generación. Para que entendamos algo mucho más práctico, es como lo que estableció Pablo cuando en una de sus cartas él dice, y que la mujer se cubra, y que la mujer se cubra.
esa orden o ese mandato o esa prohibición depende de algún modo de algún mandamiento, pero no es directamente una expresión misma de un mandamiento. Puede estar relacionada sí con el recato, que obviamente depende de los mandamientos al respecto de la pureza familiar, y también tenga que ver con los principios de autoridad. Pero al final del día, Pablo, como rabino judío, estaba estableciendo, en base a su autoridad para atar y desatar, qué estaba permitido y qué no estaba permitido. Bajo esa idea y tomando este asunto del vallado o los cercos de protección, y regresando a lo que veíamos en Mateo 5:21, que es el texto que hemos estado leyendo, podemos también ver otro ángulo de las palabras del maestro. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y parafraseando, cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Parafraseando, mas yo pongo este cerco de protección para que no quebranten el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El de no matar. Este cerco de protección que exige más que la misma Torá. ¿En qué consistía este cerco de protección? Para no quebrantar el mandamiento de matar a alguien, era no guardes rencor, odio en contra de tu hermano, porque eso se considera como asesinato. Es lo que está diciendo el maestro. Y es perfectamente una de las cosas que miramos en el judaísmo de Jesús. Cuando tú lees sus palabras, sumergido en el pensamiento hebreo, descubres el valor judío de cada palabra. Pero cuando tú interpretas sus palabras en base a toda esta teología que se ha generado a lo largo de los siglos, divorciada de la matriz del origen hebreo, el resultado será separación y una distorsión de las palabras del maestro. Y por consecuencia, distanciamiento no solo de la realidad, sino también de la fe, del Mesías y evidentemente del Dios verdadero. Por la incorporación de agentes extraños en la interpretación no solo de los dichos de Yeshua o de Jesús, sino también en las cartas de Pablo y aún en el llamado Antiguo Testamento. Así que, mis amados, Jesús nunca estuvo en contra de la ley de Moisés, ni quiso poner sus palabras como superiores a la ley de Moisés, ni le interesaba establecer una nueva religión, ni estableció nuevos mandamientos, sino que los mandamientos o las ordenanzas que él establece se basan en los mandamientos de Moisés. Y es ahí donde comprendemos, si me amáis, guardar mis mandamientos. Esto es, las ordenanzas que dependen de la ley de Moisés. Así pues, mis amados, identificar, reconocer al maestro detrás de siglos de distorsión es nuestro reto hoy. Y el día de hoy hemos dado un paso más de muchos que vamos a dar para poder encontrar al maestro. Después de esta serie de temas y clases, y por supuesto de que tú decidas seguir estudiando las escrituras desde la perspectiva, desde la óptica hebrea, vas a reencontrarte, o más bien, vas a encontrarte con el Mesías judío, con aquel del cual se habla en el Nuevo Testamento y del cual habló Moisés y los profetas. Así que tenemos mucho camino que recorrer,
y mucho que aprender. Mi anhelo hoy es que hayas podido tener esta información para poder comprender los dichos del maestro de una manera más profunda y que te animes a seguir profundizando en esto. Gracias a todos los que nos hayan acompañado y recuerden que vamos a estar dando esta serie por varias semanas y que por supuesto no dudes de compartirlo con tus familiares, tus amigos, con el fin de que reconozcan a su Mesías. Es un gusto enorme para mí estar con todos ustedes el día de hoy y bueno, pues con la bendición del cielo yo espero que estas palabras que no son mías hayan sido fundamentales para que tú te reencuentres primero con tu Mesías y por supuesto y más importante con tu Creador. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en la próxima enseñanza. Dejen sus comentarios, sus preguntas, que también son muy importantes. Nos las pueden enviar por WhatsApp, dejarlas en el chat de YouTube o en nuestra página de Facebook, escribirnos para que nosotros con mucho gusto podamos responder sus preguntas. Así que shalom, shalom a todos y nos vemos en la próxima entrega.